A continuación le mostraremos el encendido de una lámpara activada por aplauso. Cuando aplaudimos, el micrófono capta el sonido y lo transforma en corriente eléctrica, generando una señal de tipo análogo. Dicha señal se introduce al pin 2 del circuito integrado LM500 configurado con un temporizador, es decir, cuando la señal ingresa se genera un pulso de onda cuadrada en su salida de pin 3. Esta onda cuadrada es digital, lo cual no es muy conveniente para poder configurar el siguiente circuito, flip-flop. A continuación le mostraremos el circuito. El circuito va a ser alimentado por una pila de 9 voltios, a través de estos conductores. Aquí tenemos sus conductores para la pila, que va a ser alimentada por aquí. Por aquí va a correr el positivo, negativo. Aquí tenemos positivo y negativo. Serán alimentados todo esto del proto. A continuación el circuito ya está montado, pero le voy a explicar cómo funciona el circuito. Aquí tenemos un potenciómetro que lo vamos a utilizar como el sensor, como la estabilidad del sensor del micrófono, para darle más sensibilidad, menos sensibilidad. Aquí vemos claramente que el pin de en medio del potenciómetro va conectado a 5 voltios y el pin 2 de aquí del potenciómetro va conectado al micrófono, al pin del micrófono 1, y el pin del micrófono va conectado a menos 5 voltios. Aquí lo vemos claramente. Del pin 1 del micrófono, vemos que sale un cable, va hacia acá el cable conectado al pin 2 del 555, que viene siendo su entrada donde va a generar pulso de onda. Aquí tenemos su alimentación del 555. Aquí tenemos el 555, el pin 1 lo tenemos al negativo. Aquí tenemos que del pin 2 colocamos esta resistencia con este LED. Este LED me va a indicar la sensibilidad que se va a encontrar el micrófono. Cuando aquí esté muy bajito, muy alto, ahí se muestra la sensibilidad que va a tener el micrófono para el encendido del circuito. Luego aquí tenemos que del pin 3 sale el cable que va al arreglo del flip-flop. Aquí lo vemos claramente que entra al pin 13. Aquí tenemos el 10 y el 11 conectados aquí. Tenemos la resistencia que va del pin del 10 la tenemos a más 5 voltios. Luego aquí tenemos la conexión del integrado del 547. Bueno, básicamente este integrado está conectado de esta forma. Aquí tenemos la alimentación que va del pin 8, lo tenemos a menos 5 voltios. Aquí tenemos que el pin 16 va a 5 voltios de este integrado. Este es un flip-flop que es como un interruptor. Quiere decir que cuando él abre aquí, cierra aquí. Cuando abre aquí, cierra aquí. Él va a ser como que el que le va a dar el pase de encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Luego aquí tenemos la resistencia conectada del pin del 14. Aquí tenemos la resistencia que va a la base del transistor. Aquí tenemos la base del transistor, luego esa base del transistor. Aquí tenemos que el pin conector emisor, aquí tenemos que va conectado a la resistencia. Esta resistencia se la colocamos con este LED para ver. Esto nos va a indicar el funcionamiento del bombillo. Cuando él esté apagado, el bombillo va a estar apagado. Cuando él enciende, el bombillo enciende. Básicamente este es como un indicador. Este LED aquí es como un indicador que nos va a indicar si el bombillo encendió o no apagó, o apagó, o encendió o se apagó. Aquí tenemos el arreglo del transistor. Aquí tenemos desde este pin, aquí vemos el pin que va claramente conectado aquí al voltaje negativo. Aquí lo vemos. Aquí tenemos el relé.
Este relé básicamente es el que va a reducir o aumentar el voltaje. Él es como se dice, la puerta del circuito al bombillo, el bombillo al circuito. Aquí tenemos un pequeño diodo, mira, aquí lo tenemos conectado del pin 1 al pin 3, del pin 1 al pin 3. ¿Qué lo hace? Que corregir. Él es como si fuera un protector. Cuando hay un fuerte voltaje, una falla, él se va a quemar. Él es el que va a recibir la falla. Aquí donde se va, este es el sistema de protección. Aquí tenemos que del pin 3 del relé, aquí sale un cable que va conectado hacia el bombillo. Aquí vamos a conectar el bombillo. Aquí tenemos que del pin 5, aquí tenemos que va a ser conectado al bombillo. Este relé, claramente que aquí lo tenemos conectado al revés. ¿Por qué? Porque si lo conectamos al contrario, quiere decir que este cable iría aquí, entonces iría en el pin este. ¿Qué significa eso? Que entonces automáticamente todo va a estar abierto, todo va a estar abierto. Apenas ponga la pila, no, pum, va a prender el bombillo. Por eso se colocamos hacia el revés, para que él tenga el efecto del micrófono. Bueno, ya aquí se ve, les he explicado. Aquí tenemos un capacitor que está conectado aquí para corregir las fallas pico del 555. Aquí lo tenemos, el pin 2 está conectado, el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, el pin 6, 7 están conectados así, paralelamente. El pin 4 al pin 5, al pin 8, tenemos el arreglo de esta resistencia conectado del pin 8 al pin 7. Aquí tenemos el capacitor conectado del pin 6 a un voltaje negativo. Todo este circuito va a trabajar con 9 voltios. Todo esto será alimentado con 9 voltios. Aquí donde va a llegar la corriente fuerte, que va a ser corregida o transformada por el relé, la corriente de aquí, porque normalmente aquí esto va a estar abierto. Bueno, procedemos a conectar la pila. Vamos a conectar la pila al circuito. Aquí vemos claramente cómo se encendió el bombillo. Aquí está, miren. Aquí se ve el bombillo, cómo se conectó. Ahora vamos a utilizarlo, el efecto del sonido. Aquí cuando yo hago así, apaga. Cuando hago aquí, prende. Ahí. Ese LED es el que me va a indicar si el bombillo enciende o no enciende. Ahora vamos a proceder a conectar el bombillo. Aquí tenemos la bombilla, el bombillo, el zócate, el enchufe y sus conexiones. Bueno, aquí básicamente vamos a conectar el abierto iría aquí. Este sería el abierto y este sería el otro polo. Aquí tendríamos conectado ya el bombillo. Ahora procedemos a conectar el bombillo aquí al toma corriente. Ahora observen lo que pasa con el circuito. Aquí tenemos el micrófono, aquí tenemos el potenciómetro, que es el que va a regular la sensibilidad de este micrófono. Aquí tenemos este LED que apenas se ve, significa que está sensible. Aquí, cuando este LED es para que muestre la sensibilidad, del micrófono. Este LED va a encender cuando yo encienda el bombillo, a través del sonido que se va a generar, y lo va a captar el micrófono. Ahí claramente se ve cómo enciende el bombillo. Ahí apaga. Ahí enciende. Ahí apaga. Bueno, este ha sido el circuito, muy básico, sencillo, básico, pero muy bueno para uno ahorrar el encendido. Este circuito básicamente es como si fuera un apagador automático. Él hace lo que hace el apagador, que normalmente uno utiliza para encender un bombillo, pero él es como si fuera un apagador automático, que va a encender el bombillo, que va a encender el bombillo.